Buenas tardes a todos. Soy el técnico universitario en seguridad vial Jorge Damián Urban. Y esta charla, en la del día de hoy, vamos a ver y vamos entre todos a sacar conclusiones del tema de alcohol y drogas al volante. Este tema me lo pidieron en el grupo del Instituto de la Consultora para que lo dé, así que hoy lo vamos a dar. Vamos a explorar los efectos de la sustancia y las soluciones a largo plazo en el tema de seguridad vial. Sepan que toda la información que les voy a brindar hoy fueron sacados de portales y páginas referidas al tema de prevención y educación vial. Dicha presentación obviamente que es para fines educativos, espero que la disfruten. Bueno, empezamos con lo primero. El deterioro de sustancias amenaza la seguridad vial en Latinoamérica. Sabemos, y nosotros mismos podemos ver en nuestros canales de televisión, ya sea en los países que nos siguen hoy, los efectos que producen el alcohol, la marihuana, las drogas sintéticas, que ahora mucho se está dando, sobre todo en fiestas electrónicas, la cocaína de los benzos y los riesgos que hay. Sabemos que el alcohol afecta la coordinación, el tiempo de reacción y aumenta, obviamente, los riesgos de accidente, ¿no es cierto? El impacto de la marihuana altera la percepción del espacio, atención y la coordinación. Las drogas sintéticas sin que los usuarios generalmente lo noten, podemos ver nosotros por volvemos a lo mismo, canales de difusión de nuestros países, que suelen haber, sobre todo en las fiestas electrónicas, ¿no es cierto?, de este tipo de drogas. La cocaína y los benzos son el tema de clonazepam, diazepam, lorazepam, son, ¿cómo se llama? Ralentizan nuestra función del motora, ¿no es cierto? Sepan que toda esta información que les doy, no soy un erudito en el tema de las drogas, ni siquiera del alcohol, sino que yo con fines de la seguridad vial se los estoy dando. Hay cosas que por ahí tenemos un doctor que por ahí va a ser mejor que lo explique él, ¿no es cierto? El alcohol sabemos que acá en América domina. Voy a hablar de Latinoamérica más que nada, ¿no es cierto? Que son los países que siempre nos siguen en las clases. Los depresores afectan funciones vitales, reducen coordinación y reflejos, hay causa una alta tasa de incidente vial en América Latina. Los impactos estimulantes, como la cocaína, anfetamina, estimulan el sistema nervioso central, causan hiperactividad, ansiedad, deterioran el juicio al conducir. Esto lo vemos. Es más, hay veces que por ahí estamos viendo en un canal de televisión y vemos que pasan dos personas, que ahora con el celular que se filma lo que pasa en la calle, pasan que hay veces que los conductores están en- enojados, están alterados, puede ser también por impacto de los estimulantes o del alcohol, y buscan crear inconveniente en el tránsito. Los opiáceos, lo que veníamos hablando, que nos causa disminución motriz, riesgo alucinógeno, el LSD, el cannabis, distorsiona la percepción, causando desorientación y aumenta los riesgos de accidente al conducir. Todo esto, obviamente, es por el tema de que tenemos que tratar de conducir y crear una conciencia de qué pasa si conducimos bajo los efectos de la droga o el alcohol, ¿no es cierto? El alcohol es lo principal que causa accidentes de tránsito acá en Latinoamérica, sobre todo en las edades de 15 a 35 años, que son generalmente los que están en etapa que salen las fiestas, a los boliches, como se le llama en Argentina, y si van acompañados de drogas, cocaína, droga sintética y todo ese cóctel que se suele hacer en algunos lugares, peor va a ser. Planes a largo plazo, necesitamos educación, eso sabemos y saben que yo soy un convencido que la educación vial es lo primordial para que evitemos todos los accidentes. Los que me van siguiendo
por las clases que doy, saben que yo siempre doy hincapié en el tema de educación vial. Hay que hacer regulaciones estrictas, tienen que ser muy estrictas las regulaciones para reducir los accidentes viales. Vamos a ver datos, vamos a ver, pense tranquilo. Bueno, en este tema de las sustancias al conducir, vamos a ver lo que hace las conducciones. Fíjense que en la imagen, al conducir bajo efectos del alcohol y otras drogas, miren cómo lo percibe la persona esa. Pérdida cognitiva, afectan funciones cognitivas. Esto por ahí es muy repetitivo, pero es lo que realmente es. Dificulta la conducción, segura. Sabemos que cualquier cosa que tomemos, ingiramos, va a ser peor, ya sea alcohol, drogas, pastillas, pastillas sintéticas, lo que fuere. Pérdida de coordinación, el alcohol afecta la coordinación, eso lo sabemos, aumenta el riesgo de accidentes. Todos los días acá en Argentina hay un accidente de tránsito que está involucrado el alcohol. Acá por ahí, no sé si algunos países lo tienen, pero por ahí se hace control de alcoholemia y Drager test. El Drager test es el aparato que mide si tiene otra droga en el organismo, ¿no es cierto? Deterioro visual, lo sabemos. Conducción riesgosa, sabemos que por ahí con una copa de alcohol pensamos que estamos en rápido y furioso y aceleramos el auto hasta lo que dé. Pero tengamos en cuenta que si lo aceleramos, los reflejos no son lo mismo, disminuye todo. Crea eso, excitación. Entonces pensamos que tenemos un auto de todo, de carreras, estamos en Fórmula 1 y no es así, no es así. Los efectos pueden ser duraderos. Sabemos que todo el uso de sustancias como las drogas generan por acostumbramiento, daños cognitivos notorios, ¿no? Y siempre poniendo en riesgo la seguridad vial, que es el tema que estamos tratando siempre. Hay que evitar, hay que evitar. Ya más adelante vamos a ver todo lo que puede llegar a pasar. Les quería pasar un video, pero por ahí son muy crudos y, y por ahí ustedes lo ven generalmente en sus canales de televisión o en los portales lo que pasa. Y por ahí, para evitar que cuando el instituto suba esto a YouTube, nos censure, ¿no es cierto? El abuso de sustancias, riesgo de tráfico en América Latina, ya lo sabemos. Fíjese, está en el volante y está con cocaína. Fíjense que el uso en América Latina de alcohol es de más alto, 40%. Tendencia actual al uso de sustancias, cannabis, luego opioides, cocaína. Eso lo sabemos, lo vemos generalmente en la televisión. No es nada de otro mundo, pero yo siempre voy a la parte de seguridad vial. Volvemos a lo mismo, el uso de sustancias aumenta el riesgo de accidentes. Soy repetitivo, ya sé, pero es la única forma para ir repetir tanto las cosas, tengamos en cuenta y no lo hagamos si alguno lo hace, o podamos llegar a educar a alguien que diga, che, no, mira, no es así, tenés que evitarlo. Bueno, fortalecer la aplicación de ley para combatir los riesgos de conducción relacionados a las sustancias. Acá hay normas legales, brechas de obligación y enfoque legal. Un poquitito, hasta, muy arriba. Ahí está. Fíjense que muchos países imponen leyes contra la conducción. Ahí por ahí se me fue la palabra. Política de tolerancia cero. La política de tolerancia cero en Argentina está desde el año 2023, pero hay algunos países en Latinoamérica como Chile, Brasil y Paraguay. Chile y Brasil en el 2014, 2012 y Paraguay en 2014. Pero sé que también México
tiene una tolerancia de 0,4 a 0,8. Acá la ley cero y está en el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, para los que son de Argentina, ahí lo pueden ver. Pero sepan que en América Latina está. México también, en una de las charlas que tuvimos hace un tiempo atrás, un compañero, creo que era de El Salvador, dice que si va conduciendo alcoholizado, van presos. En Estados Unidos también van presos. Acá en Argentina le sacan el vehículo y después tiene que ir a pagar la licencia de conducir y después tiene que ir a pagar la multa correspondiente, ¿no es cierto? Fíjese que ahí dice El Salvador aplica prohibiciones totales de alcohol y drogas, sanciones graves, multa de detención, prohibición de conducir. Ahí está El Salvador. Argentina ya sabemos que le dije que hacen droga, el test de droga con el drug test y el tolerancia cero. Obviamente que el uso de cualquier sustancia que afecte la conducción está prohibido, es ilegal y conlleva la prohibición inmediata de conducir. Por ende, le sacan la licencia en Argentina. Y más allá de que le sacan la licencia, le sacan el vehículo, hay que ir a pagar la multa y después ver cuándo nos devuelven nuestra licencia de conducir. ¿No es cierto? Siempre las legislaciones que están buscando es evitar los accidentes y el consumo de sustancias, mayor conciencia, como siempre venimos a decir, hay que ser consciente cuando manejamos, tengan en cuenta que podemos terminar la vida de las personas que más queremos, ¿no es cierto? Como algo más feo. ¿Ya? Brecha de aplicación, detectar drogas en conductores, sigue siendo una prueba fiable en las carreteras. Se ve como el otro día estamos hablando que por ahí en algunos países suelen tener un, un maniquí, digamos, que está, que voy a ver, chat, un maniquí que suele estar en las consecuencias, tal cual. Ajá, sí, el seguro, obviamente. Eso si quieren para otra clase. Y nos metemos en la parte del seguro, pero es otra clase. Que hay un cartel o un vehículo que tiene luces nada más, pero es de cartón o de madera para disuasión, para que los vehículos no vayan rápido. Eso me parece en México, si mal no recuerdo, no había dicho una compañera, pero bueno, sirve. Si eso sirve para que reduzcamos la velocidad, bueno, bienvenido sea. Pero acá estamos hablando del alcohol y las drogas al conducir, ¿no es cierto? Fíjense que bueno, lo que le iba a contar es las brechas legales, a pesar que están las leyes, no siempre están en los lugares que tienen que estar la gente que toma estos controles. Y también es muy caro por ahí los instrumentos que usan. La pipeta sé que es cara, acá en Argentina, por ejemplo, hablando, porque tengo compañeros que son de tránsito y son caras por ahí las pipetas y no hay muchas. O el municipio o la ciudad no compra muchas. Entonces es caro. Pero tal, sepamos que están las leyes, pero bueno, hay veces que los recursos de cada país no se enfocan en la seguridad vial, ¿no? Que no es materia de tratar en los estados, sobre todo. Es muy raro que los estados pongan la seguridad vial como primera instancia, ¿no es cierto? Pero bueno, habría que hacerlo fuerte y que sea tema de charla en un estado que diga, vamos a preocuparnos por la seguridad vial. Pero bueno, sigamos. Impacto vial, ahí seguimos aumentando los riesgos y consumimos. Reformas, ahí está, hay que mejorarlo, la capacitación policial y las campañas, obviamente, públicas siempre de concientizar a la sociedad es muy importante, siempre, siempre. Por más chica que sea, por más corta que sea, pero no importa que se junten dos o tres personas, mientras que le lleguemos a uno, ese uno por ahí va a llegar a otro y así vamos a ir llegando a todos lados. Los enfoques legales, los marcos legales sobre la sustancia de conducción difieren. Ahí no me voy a meter con temas legales porque por ahí hay abogados que lo van a tener más en claro, ¿no es cierto? Y no, yo lo que doy es lo que
sucede con las drogas y el alcohol al volante. Y lo que hay. Algunos países adoptan una postura indulgente sobre los límites, la aplicación estricta en algunas áreas contrasta con la indulgencia, las perspectivas culturales, eso también, sobre todo, cultura vial, cada país tiene su cultura vial, lo que hacen o no, pero sepan que está. Las percepciones de la efectividad de la ley varían ampliamente según el país. Cada país tiene sus leyes, obviamente, y hay que respetarlas. Algunos tendrán más tolerancia al alcohol o a las drogas que otros, ¿no es cierto? Algunas regiones cumplen mejor las campañas, tienen que ser campañas, hay que hacer campañas siempre. Suele haber en ONG, una es sobre todo Luchemos por la Vida, que suele tener publicidad de alcohol, de alcoholemia, pero es una ONG de acá de Argentina, que por ahí muchos la conozcan. Obviamente tiene que haber una colaboración entre el gobierno y las ONG, sobre todo las ONG referidas al tema de seguridad vial, eso siempre. Tiene que haber un esfuerzo, un esfuerzo. Tenemos Estrella Amarilla, hay miles, Observatorio Vial, hay miles, hay un montón. Sepan que tenemos que mechar con el gobierno, con los municipios, las provincias, los estados, todo. Tenemos que tratar de ser fuertes y llevarlo, que sea tema que los gobiernos puedan tener en carpeta, ¿no es cierto? Planes a largo plazo, sabemos, hemos hablado en charlas anteriores del diseño vial, que es el de la educación, reducir al 50% los accidentes de tránsito y los lesionados, eso lo hizo la Organización Mundial de la Salud, es, los que me siguen en otras charlas saben que lo dimos. Planes a largo plazo, educación y siempre a la comunidad, siempre con la comunidad que son los que nos hace fuerte a nosotros, ¿no es cierto? Yo no le estoy diciendo que vayan después y se pongan en una plaza y empiecen a dar. Nosotros tenemos que llegarnos, nuestros hijos, nuestros familiares. De a poquito vamos creando la conciencia. Esperen, esperen. Que priorice realmente la educación sobre... Sí, obviamente, la educación sobre la recaudación. Siempre, siempre, siempre. Es más, nosotros cuando estaba estudiando en la universidad, fuimos a hablar inclusive al municipio, teniendo compañeros que trabajan en tránsito para hacer una... Y no nos dejaron. O sea, el municipio es la ciudad, ¿no es cierto? Y no nos dejaron. Nos cortaron, digamos, no nos cortaron. Háganlo, pero no pretendan que yo les dé algo, ¿no es cierto? Que los ayude con algún stand o algo por el estilo, con un... Nada. Pero sí, inclusive es más, le cuento un dato que por ahí no le... eh, Tal cual, la gente debería ver más seguido las consecuencias de él. Sí, miren en YouTube, está lleno de accidentes de tránsito, lo que pasa. Miren la televisión, pasa. ¿Qué les iba a decir? Bueno, tienen que, el gobierno y el municipio tienen que estar. La universidad donde yo estaba, donde estudié la carrera, el municipio no volvió a ingresar a la carrera, la Tecnicatura en Seguridad Vial. No le pareció que era conveniente para la ciudad. De la provincia de Buenos Aires, solo dos lugares fueron Bahía Blanca, Punta Alta, que es de acá de la provincia de Buenos Aires, y Tres Arroyos. Las únicas dos universidades que dieron la, esa carrera. Y después se cerró. O sea, ya en la provincia de Buenos Aires, esa universidad no la da más, porque no creyeron que es conveniente darla. Pero bueno, eh, hay que seguir. Esperen que miro el chat. Gente bien, sí señora. Soy de Argentina también. Bueno.
Lo que pasa a la gente muchas veces lo ve distante al tema hasta que le ocurre tal cual, tal cual. Es así. Un segundito. Ahí está. Volvemos a lo mismo. La aceptación cultural de uso de sustancias socava los esfuerzos de mejorar la seguridad vial, la cultura de cada país, la cultura de cada chico o cada adolescente que conduce, ocurre esto. Normas sociales normalizan el consumo de alcohol, afectando a la educación, a la conducción. Los jóvenes subestiman los riesgos del uso de las drogas. Bueno, ustedes mismos, fíjense, en los canales de televisión hay más publicidad de alcohol que de seguridad. Así en la tercera clase de introducción a la literatura. Fíjense, ustedes lo deben ver en sus países. Hay más publicidad de alcohol que de seguridad vial. Inclusive fíjense que las publicidades de alcohol están en ciertos horarios, o sea, hasta el estudio de mercado está hecho para darlo en tal horario donde los adolescentes lo ven, o sea, captan al público, pero no te pasan una propaganda, una publicidad del, de la inconveniente de manejar alcoholizado o con drogas. No lo hacen. O sea, fíjense, impacto en la seguridad, ya lo venimos hablando, el consumo de sustancias deteriora la coordinación y reacción, lo que incrementa accidentes viales en América Latina. Políticas insuficientes, ahí está, no tenemos política de seguridad vial, por lo menos en Argentina, en otros países por ahí sí, son temas de políticos, por ahí se tratan, acá en Argentina es muy escaso y casi nulo, digamos. E inclusive, si ustedes saben, quieren cerrar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es todo lo que se encarga de que las rutas o las carreteras estén en condiciones de conducción. Así que fíjense, tiene dificultades con la aplicación y cumplimiento, bueno, eso ya lo sabemos. Conciencia moderada, existe conciencia de riesgo, pero no la aceptación. O sea, sé que me puede pasar algo, pero seguimos manejando con alcohol, ¿no? Total, ¿qué dice? No pasa nada. Pero sabemos que puede llegar a pasarnos algo. Pero no nos entra en la cabeza que nos va a pasar a nosotros. Pero como decía el compañero, hasta que no nos pasa a nosotros o a un conocido, no vamos a prestar atención, ni siquiera nos vamos a hacer el clic de decir, ah, que pasó un accidente por conducir alcoholizado, ¿no es cierto? Riesgo, peligro significativo, sabemos que combinar las drogas y el alcohol aumenta mucho más la probabilidad de accidente, mucho más que el alcohol. Las estadísticas que lo pueden ver muestran tendencia alarmante, sabemos que si no son muertos son lesionados, pero no, es raro que quede alguno sin alguna secuela. Falta de acción, sabemos, son insuficientes las medidas, no siempre están en donde tienen que estar. Las medidas de prevención, siempre a la salida de los boliches, las fiestas, no hay, siempre por ahí se centran en alguna zona específica de zona céntrica, pero no en los lugares que tienen que estar, para evitar los problemas, generalmente, ¿no? La aplicación reforzada, la educación pública son vitales, pero en algunas provincias, no, creo que me parece que hay algunas provincias que tienen la educación vial como tema de materia en las escuelas. Acá en donde yo estoy, no lo he visto, mm, sé que por ahí no, pero no lo he visto en las escuelas que sea una materia la educación vial. La crisis en la conducción en estado de embriaguez, ahí fíjense que el conductor tiene una botella de cerveza en la mano. Es repetitivo, yo sé, pero por ahí les va a quedar. La conducción bajo efecto del alcohol y droga afecta gravemente a la seguridad vial, la salud pública en Argentina, ya lo vimos. Altas tasas de consumo entre conductores aumentan accidentes, costos sanitarios y cargas económicas, requiriendo una acción urgente. Sabemos, sabemos que se tiran postes de alumbrado, se chocan contra casas, escuelas. Es un costo más elevado que la prevención, ¿no es cierto? O sea, la provincia, el municipio gastan más en arreglar esos baches que hubo
antes que la educación vial. O sea, prefieren pagar el costo de los arreglos que alguien quiere hablar. No, pues sí. Fíjense que entre el 7 y el 12% de los conductores manejan estado de alcohol o cannabis. Gran carga económica en los sistemas de salud por conducción bajo los efectos. Sabemos que después de ahí van al hospital si tienen un accidente. O sea que el Estado está bancando mucha carga económica con algo que se podría evitar haciendo la concientización, ¿no es cierto? Estamos gastando más dinero en arreglar los perjuicios que hizo la persona esta antes que la educación vial. Sepan que yo soy así y trato de que la educación vial les entre a todos. Tendría que ser así y si seguimos haciendo las cosas del modo que la estamos haciendo, no nos van a entrar y vamos a ir pagando los costos. Pero yo trato de que ustedes entiendan lo que pasa y los inconvenientes que hay. Los accidentes de tránsito con sobrecarga de atención médica, volvemos a lo mismo. Fíjense que si tienen alcohol es un costo, si tienen drogas es otro costo, porque hay que limpiar el organismo. Desafío en la detección sobre las leyes de conducción bajo las influencias, tienen que ser más estrictas, tienen que haber más controles y en más lugares donde hay más fiestas, ¿no es cierto? Las pruebas limitadas de drogas, volvemos a lo mismo, no tienen, no tienen generalmente los artefactos en regla, no tienen los artefactos que necesitan y no tienen, como le dije, son caros los insumos, por ende no los hacen siempre, sino lo hacen cierto y con lo que tienen, con los pocos que le entra al municipio para dar esas clases. Esperen que les doy, miro el chat. No todos son consecuencia de droga y alcohol, también hay poca planificación empresarial, obviamente, obviamente, eso es verdad, eso es verdad. Eso también lo di. Muchos, hay muchos baches en el tema de infraestructura vial, no se solucionan con el tiempo. A ver, Carlos, los controles de tránsito solo se apunta al consumo de alcohol o también consumo de algún tipo de sustancia. ¿De qué depende realizar esos controles? Carlos, de municipio, bueno, ahí está. Los controles de alcoholemia los puede realizar el municipio, la provincia y la nación, los tres. El consumo de droga o las pruebas de droga la hacen de acuerdo a cómo la persona que realiza el test ve a esa persona. Porque generalmente uno sabe que está alcoholizado por cómo habla o cómo trata al resto de las personas. Pero ya cuando duda, no pasa algo más grave, ahí le hacen el drug test. Volvemos, los insumos son caros para el drug test. Y para la alcoholemia también. Por eso se le hace a ciertos conductores y en ciertos lugares. Depende del municipio, de la provincia y de la nación, de los tres. Pero ¿qué pasa? Cada municipio va a pedir a provincia, cada provincia va a pedir a nación. Y de ahí nación va a dar los insumos para tal y cual municipio, tal y cual provincia. De la nación pasa a provincia, provincia a municipio. Generalmente van a los municipios más grandes, con más población, ¿no es cierto? No van a ir a los municipios de poco o menos. Se hace un estudio, obviamente, cuál tiene más accidentes, cuál no, por qué. ¿Sabe qué es eso, Carlos? Seguimos. Desafío en la detección, bueno, eso ya lo vimos. Vamos a seguir. Seguimos. Intervenciones efectivas reducen los incidentes de conducción relacionados a sustancias. En Buenos Aires, la primera ciudad en Latinoamérica en implementar pruebas de droga, ahí ya lo vi, eso es lo que estábamos hablando. Prevención. Fíjense que en Buenos Aires,
ciudad con ciudad cabecera de la provincia de la República Argentina, tiene mucha más población que cualquier otra provincia, la ciudad de Buenos Aires solamente. Prevención, la investigación indica el uso de alcohol y cannabis antes de conducir, aumenta los riesgos de lesiones. Fíjense que en República Dominicana la educación y la aplicación de la ley, perdón, han reducido el consumo previo a la conducción. República Dominicana, las leyes deben ser más fuertes y dan mucha importancia al tema de educación vial y lo que pasa. Leyes duras, sabemos que en los países de Latinoamérica han aprobado leyes estrictas, como les dije, fíjense Chile, Brasil, Paraguay y México. México por ahí tiene del 0,4 al 0,8. Esto por ahí si hay alguno de México, después lo charlamos. Bajo influencia, capacitados oficiales de tal conductor, ve, ahí estaba lo que te estaba diciendo, Carlos. Capacitan gente para detectar a conductores afectados al accidente relacionado, ¿no es cierto? Y ahí le van a hacer los controles correspondientes. Vuelvo, si el conductor tuvo un accidente o provocó un accidente, se le van a hacer las dos pruebas, Carlos. Eso sabelo, tanto de alcohol como de drogas, siempre y cuando provoque un accidente. Va a ser más fácil que se lo tomen sin un control policial. El que control policial puede tener alcoholemia y no droga. Pero si sospechan o generaste un accidente, lo van a hacer. Empoderar comunidades mediante educación y compromiso, la conducción segura, eso lo venimos hablando, eso es lo que estamos hablando en el chat y lo que siempre digo en las clases que doy. Campañas de concientización siempre es importante. Tienen que mirar el chat. Eh, las autoridades no ponen en la balanza lo que es más caro si un té de alcohol o pagar 15 días de internación en la. Por eso, por eso no hay política de Estado que, que tenga, que lo tomen los estados, ¿no es cierto?, los países. No hay política de Estado, es como decís vos, es preferible pagarlo antes que prevenirlo. Saben que es un costo, pero bueno, es lo que está. Sí, es así, Gabriel. Lamentablemente es así. Prefieren pagar antes que evitarlo. ¿Qué sería lo menos costoso? Pero no, es otra cosa. Bueno, volvemos. Campañas educativas, eso sabemos que lo tenemos que hacer, lo podemos hacer nosotros mismos. Por ahí en nuestro mismo domicilio, en nuestra casa, podemos implementarlo en nuestros niños, adolescentes, los que estén en el hogar, ¿no es cierto? Taller de conducción segura. Bueno, en muchos lugares acá en la provincia de Buenos Aires eh, le hacen, para la primera licencia de conducir, le hacen una simulación de conducción en una computadora, como lo de Fórmula 1. Los hacen para que vayan y le dan la primera licencia. Hay campañas, le dan con todo, hacen el curso, los hacen conducir en un vehículo que es en una computadora, y de ahí sacan, después obviamente rinden para la licencia, ¿no? Pero sacan su primera licencia de conducir. Pero hay talleres de conducción. Iniciativa de extensión a la comunidad, obviamente, siempre hay que tratar de llegar a las escuelas, a los centros comunitarios, para el mayor impacto, ¿no es cierto? Hay que empezar siempre en los más chiquititos, yo siempre digo por ahí los de preescolar, los jardín, son los que más absorben esa información, así que es importante darlo en ese rango de edades, ¿no es cierto? Campaña de concientización tecnológica, sabemos que hay tecnología y hay que usarla, hay que aprovecharla, la tecnología, que nos va a ser más fácil para que podamos hacer unas campañas de conciencia, ¿no es cierto? Plan en redes sociales, usar redes sociales para atraer jóvenes en la historia, también es bueno porque por ahí nos cuentan qué le pasó, si ha tenido algún accidente con droga o con alcohol. Volvemos, defensa de política más estricta, tiene que haber política de Estado sobre seguridad vial, leyes más estrictas, ya lo venimos hablando, bajo influencia, la conducción bajo influencia, hay que, para todos, tiene que ir desde el más bajo
político hasta el más alto, siempre, pasando por todos los políticos que haya más mejorar la seguridad vial y la responsabilidad de cada uno, porque cada uno somos usuarios de la vía, ¿no es cierto? Uy, fortalece, bueno, esto lo venimos hablando, ahí tenemos los efectos del alcohol, los efectos de la droga, ya lo venimos hablando, esto no lo vamos a ver de nuevo, porque ya lo que estamos hablando. Aprovechar la tecnología, esto sí, para combatir los riesgos, impacto del alcohol y las drogas en la seguridad de conducir, exploración de cómo afectan las capacidades de conducir. Esto hay que dar videos, inclusive hay aplicaciones que podemos simularlo. Solución a largo plazo, sí, siempre. Y tendría que ser a corto plazo. Pero como todos sabemos los tiempos de nuestros países, los tiempos de cada municipio o provincia, sabemos que no van a ser al corto plazo. Y más si no hay una política de Estado referida a la seguridad vial. Vamos a estar peleando hasta que podamos llegar a lograr algo. Hay que seguir innovación tecnológica en la seguridad vial, explorando alcoholímetros y apps de prevención. Fíjense que hay hasta apps de prevención. Cambios culturales hacia la conducción responsable. Sabemos, o generalmente muchos de nosotros, más que somos adultos, la mayoría, sabemos que siempre que vamos a salir a cenar o a alguna fiesta, tiene que haber un conductor designado. Siempre. Salvo que ese día nosotros queramos consumir alcohol, ahí nos tomamos un Uber, un taxi, lo que fuera, y evitemos manejar nosotros, siempre. Pero si no podemos hacerlo, conductor designado. Ahí volvemos, hay que asociarse a las ONG, las comunidades de las ONG para la prevención de sustancias, establecer alianzas con las ONG para experiencia, diseñar prevenciones adaptadas, mayor participación y conciencia comunitaria sobre el abuso de sustancias. Incluso hay muchas ONG acá en Argentina, lo saben, en otros países también. Hay ONG, hay que acercarse a las ONG que son para prevención de accidentes o seguridad vial, educación vial, todo lo que fuera que pueden llegar a ayudarnos. Más una ONG puede ser que no tenga más fuerza que nosotros mismos como dictadores de esas cosas. Implementar talleres, eso lo podemos hacer por ahí somos un Boy Scout alguno, o trabaja, algunos podemos hacer talleres para los niños sobre todo, prevención, dar charlas, equipar líderes locales, volvemos a lo mismo, con conocimiento y herramientas para abordar las problemáticas de abuso de sustancias, volvemos a lo mismo. No todos los municipios, provincias quieren esto. Generalmente son muy pocos los que nos darían un poco de atención para seguir estos temas. Fomentar la colaboración entre la policía y organizaciones comunitarias. La policía y las organizaciones comunitarias generalmente siempre están y se puede contar con ellos, ya sea por ahí llevan los conos, los chalecos, por ahí se hace más amena la charla y más la colaboración, ¿no es cierto? Desarrollar materias educativas, culturalmente, volvemos a lo mismo, no todas las provincias, las ciudades, las escuelas tienen como materia esto. Hay que crear recursos, esto es un trabajo de hormiga, ¿no? De a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que podamos tener la mayor conciencia posible para evitar el uso de alcohol y sustancias, ¿no es cierto? Realizar evaluaciones regulares para evaluar el impacto, o sea, damos la clase y vemos al mes qué pasó, si se redujo o no se redujo. A ver, hace un tiempo en una charla propuse que ante un conductor alcoholizado algún tipo de consumo de sustancia prohibida, una multa más se cumplir 6 a 8 horas. Ayuda en la institución pública que reciba urgencias, accidentes que cumplan tal cual, tal cual. Sí, es que sí, sí, te van a tratar como un extraterrestre, te van a tratar como. Por eso digo, no hay compromiso con los municipios y la gente y los conductores sobre todo.
No hay, lo vengo diciendo, es preferible pagar la internación y pagar los daños que dar una campaña de concientización. Es fácil, es más fácil eso, que cuesta menos, inclusive, pero cuesta nada si tiene una persona que pueda darlo a la clase, la capacitación, lo que fuera, mucho mejor. Y le cuesta menos al municipio, no tiene costo. Lo único por ahí va a tener costo es poner el lugar donde se va a dar la charla, nada más. Pero sí, te van a tratar como extraterrestre. Nos pasa siempre, nos pasa siempre. Seguimos, bueno, realizar evaluaciones, ya lo vimos, para usar los datos. Ahí podemos, inclusive podemos hacer una estadística con los datos de las personas que vienen, cuántos vinieron, cuántos fueron, cuántos volvieron a venir, y vemos las evaluaciones. Podemos, inclusive podemos ver, vinieron los mismos, listo, perfecto. Entonces va bien la campaña. Mejorar la seguridad vial a través de las políticas efectivas y conciencia pública, que es lo que venimos hablando. Tiene que haber una eficacia en la política, una conciencia que impulsa, una supervisión reguladora, salud. Es que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, evitamos congestionar el sistema de salud con los accidentes de tránsito. Esperen que miro el chat. Bueno, tal cual, Roxana. Ahí como verán, Roxana, hay un curso que lo doy yo. Para los que estén interesados en los temas, vamos a abordar muchos temas, sobre todo esto también. Salud duradera, hay que darle un marco legal, obviamente de valor, que sea dura. Rol preventivo de la educación, siempre, como siempre, lo que digo, si estamos educados en educación vial, evitamos todo. El impacto de control y el vínculo salud-seguridad. Fíjense, podemos hacer alcohol y drogas. Es preferible hacer una campaña de concientización de alcohol y drogas que después andar pagando la salud. Por eso tiene que haber un vínculo salud y seguridad, un ida y vuelta, para evitar todo, nuevamente las reiteraciones del delito. Pues si tuvimos un accidente con alcohol y con droga, pasa el tiempo, ¿no? Volvimos, tuvimos nuestra salud óptima, volvemos a hacer lo mismo, no entendimos nada de lo que pasó. O sea, por eso hay que crear que la salud y la seguridad vayan de la mano para evitar que vuelva a recaer la persona en lo mismo. Pasó una vez, ya en la segunda no tiene que pasar. Ya está. Tenés que entender lo que te pasó y por qué te pasó. Uy, esperen, esperen. Tendencia evolutiva de la tendencia de la sustancia, siempre. Tendencia de sustancia, identificar la tendencia del uso de sustancia y su impacto en la seguridad vial es crucial. Nuevas sustancias, fíjense que las sustancias que están saliendo son drogas sintéticas. Ahora está muy de moda el fentanilo, sobre todo acá en Argentina, que hay un inconveniente con el tema del fentanilo por un laboratorio, pero es una droga mortal. Pero hay que desafiar los esfuerzos de la ley y la salud. Actitudes cambiantes, hay que reconocer cuando una sociedad, una comunidad cambia sus perspectivas de acuerdo al alcohol o las drogas. Puede ser que haya más o puede ser que haya menos. Todo depende de la concientización que tengamos cada municipio, cada ciudad, cada provincia. Sobre todo en los jóvenes, ¿no? Fíjense que afectan las campañas educativas, seguimos lo mismo. Siempre hay campañas educativas, siempre. Hay que promoverlo siempre. Riesgo sintético, ahí volvemos a las drogas sintéticas que estamos hablando recién. Fíjense que causa conductas erráticas, dificulta la seguridad y control. Conducir con eso pensé que alguien estaba hablando, discúlpenme. Vamos al chat. Bueno, ahí está. Cada municipio, Gabriel, cada municipio ve
tal cual, geografía y distinto grado de la Escuela de Educación Vial. Bueno, sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad donde yo vivía, ahora estoy viviendo en la ciudad de Ushuaia, había en las escuelas. Cada cierto tiempo iban inspectores de tránsito a dar educación vial en las escuelas, jardines, escuela primaria y jardín. Fíjense que siempre yo, como yo les digo, a los más chicos son los que más van a prestar atención y los que más absorben la información. Seguimos tendencia de sustancias, emergente, de la tendencia emergente de uso de sustancias como las nuevas sustancias psicoactivas y los cambios en la percepción del cannabis exigen regulación actualizada y estrategia de salud pública para garantizar la seguridad del consumo. Vuelvo a repetir lo que les dije al principio. No soy médico, sino yo les doy lo que dicen los portales de algunas páginas sobre seguridad vial respecto a las drogas. Un médico capaz me refuta la información. Está bien. Sigamos. Este, Acción inmediata, seguimos lo mismo, tanto como el alcohol y la droga, necesitamos una política de seguridad vial, tanto en la educación, concientización y prevención, siempre. El alcohol y las drogas afectan gravemente Volvemos, siempre lo mismo, ¿eh? Siempre ronda lo mismo, pero tienen que ser las leyes más estrictas. La ley tiene que ser bien estricta en los temas de alcohol y más cuando producen accidentes. Por ahí una alcoholemia, si lo agarran justo a tiempo, le salvan la vida a él y a las otras personas. Pero si ya produjo un accidente, tienen que ser más duras las leyes. Inclusive acá en Argentina, si vos tenés un accidente, es capaz, no le brindás los primeros auxilios a esa persona, tendría que ser más dura. Hay mucha gente que pasó por eso y la justicia no es tan dura ni inflexible. Tiene que ser dura y dura. O sea, tiene que cumplir como corresponde y tiene que ser agravante no darle los primeros auxilios a la persona que atropelló o mató. Bueno, que mató, igual, de todas maneras tiene que quedarse en el lugar, llamar por teléfono y quedarse. Escaparse, por ahí se escapan, los agarran y no pasa nada. O sea, no es un agravante, sino que sigue la misma pena. Inclusive ponen excusas. Ayer a la mañana, acá en la ciudad de Buenos Aires, una persona atropelló a un ciclista, está en grave estado el ciclista, y se fue, se fugó. Lo encontraron a la persona esa, la encontraron, y la excusa que dio era, sí, el auto es mío, pero yo no estaba manejando. ¿Cómo lo comprobamos? Obviamente que va a decir que no conducía él, pero ¿a quién le echa la culpa? No, yo no conducía, le va a echar la culpa a otro. Claro, obviamente el responsable del auto es él, está a nombre de él el auto. Por ende se tiene que hacer cargo él. Si él dejó conducir a otra persona, es problema de él, pero él es el responsable. La culpa es de él. Por eso tienen que ser las leyes más estrictas. Bueno, y para finalizar, una reflexión. Conducir bajo efectos, libertad o negligencia. Fíjese que cada vez que alguien toma el volante bajo efecto del alcohol o de las drogas, no solo pone en riesgo su vida, sino la posibilidad de destruir historias ajenas, familias enteras y el futuro que jamás se concretará. La conducción exige presencia, juicio, reflejo y responsabilidad. Las sustancias alteran todo eso. No es solo una infracción, es una renuncia consciente al cuidado propio y colectivo. Por ahí es duro lo que le estoy diciendo, pero es así. En Latinoamérica, miles de muertes viales podrían evitarse si el consumo no se mezclara con la movilidad. Es cuestión de suerte, no es cuestión de suerte, sino es cuestión de decisiones. Porque la verdadera libertad no está en el hacer lo que uno quiere, sino en elegir lo que no daña. Porque el volante no perdona las distracciones y la ruta no espera segunda oportunidades. Por eso siempre digo, educar es prevenir, reflexionar es actuar y cambiar es urgente. Muchas gracias. Ahí les dejo
el, el Instituto de la Consultora, y Educa a Contramano es mi perfil de Instagram para los que quieren agregarme. Ahí voy a ir subiendo información respecto a seguridad vial, así que sean bienvenidos. Ese es mi perfil. Los dos perfiles son los más importantes que hay, así que sigan al instituto y si me quieren seguir a mí con un granito de arena, se los voy a agradecer. Estoy abierto a preguntas, si alguien quiere preguntar,